Mi nombre es Rosalba González Loide, soy estudiante de doctorado, docente y consultora en temas de desarrollo urbano y vivienda. Bueno, tiene una lógica predominantemente prospectiva que tiene que ver con entender hacia dónde va el crecimiento de las ciudades y bueno, todo lo que conlleva en ese sistema, temas de vivienda, salud, educación y la localización de todos estos elementos que están vinculados con satisfacer los fenómenos de la reproducción de la vida y de la parte productiva, ¿no? El derecho a la vivienda está vinculado con la satisfacción mínima de tener un techo que esté vinculado también con estos temas de localización. El concepto de derecho a la vivienda, la verdad es que ha evolucionado bastante, sobre todo en los últimos, por lo menos los últimos 20 años se ha problematizado más al respecto, que tiene que ver no solo con tener un techo en donde vivir, ¿no?, sino también con las satisfacciones mínimas que te da la localización de esa vivienda, que te da acceso a salud, educación, abastecimiento de servicios, etcétera, ¿no? El problema es que ya avanzamos con la base mínima de tener ese derecho en nuestras leyes, constituciones, instrumentos, etcétera, pero lo que falta es cómo efectivamente satisfacer ese derecho de manera igualitaria para todas las personas, ¿no? Porque no todos pueden acceder a ese derecho en las condiciones que se establecen en las constituciones y en todos estos instrumentos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional o local, ¿no? Entonces, creo que hay un dilema entre poder construir instrumentos que estén vinculados con la lógica de ese derecho y cómo satisfacerlos de manera igualitaria. Ok, esa pregunta habría que tomarla como desde dónde la vamos a observar, ¿no? Los instrumentos a nivel regional y a nivel nacional y luego a nivel local claramente tienen que ser distintos, ¿no? Los fenómenos de evolución de vivienda, por ejemplo, en Tijuana, que tiene que ver mecanismos vinculados, por ejemplo, con el nearshoring o con el vínculo con Estados Unidos, o lo que sucede en Playa del Carmen o lo que sucede en Ciudad de México, son elementos completamente distintos, que claro, hay algunos fenómenos que se pueden reconocer como transversalmente, que tiene que ver con esto que comentábamos de derecho a la vivienda, pero cuando pensamos en políticas públicas hay que reconocer estos fenómenos, ¿no? Lo veíamos un poco con estos debates de cómo vamos a colocar estas políticas de vivienda de manera, como resolver el problema de manera global. En realidad hay que entenderlo como en estos fenómenos. Y bueno, un poco para aterrizarnos primero en México, me parece que el tema que yo creo que está en el debate y me parece súper interesante que lo conversemos así, que tiene que ver con la diversificación de las propuestas de producción de vivienda en términos de tenencia, ¿no? Tradicionalmente, y no solo en México, sino en la región de América Latina, la lógica de las políticas públicas ha estado encaminada a resolver el tema habitacional con la producción de vivienda nueva en propiedad, ¿no? Y bueno, ya sabemos que eso no ha sido lo más eficiente. De hecho, con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, dicen que el 90%, en los últimos 20 años, el 90% de la inversión pública en vivienda ha sido para producir vivienda nueva, pero solo ha resuelto el 6% del déficit habitacional en la región. Es decir, pues estamos invirtiendo, pero no nos está dando resultados. Entonces, ahora hablar de diversificación en las propuestas de vivienda me parece algo muy acertado, ¿no? Y de ahí, bueno, vienen como las especificaciones de esto que comentábamos, de los elementos locales, ¿no? Los fenómenos en las áreas centrales, en zonas turísticas, pues ya requieren instrumentos o elementos mucho más específicos. El asunto con las zonas metropolitanas es desvincular a la Ciudad de México del resto de su zona metropolitana. Es bien complejo porque establece justo estos mecanismos de qué es lo que sucede o cuál es la relación que tenemos en estas áreas centrales que están muy demandadas y con la parte del resto de los municipios del Estado de México y ese municipio del Estado de Hidalgo que forma parte de la zona metropolitana, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en estos mecanismos, aunque es difícil, sobre todo por temas políticos, ¿no? Por temas de colores de partidos,
que vincular qué es lo que sucede en esa zona y cómo, digamos, preguntarnos, por ejemplo, por qué las áreas centrales de la Ciudad de México se encarecieron tanto en los últimos 20 años, ¿no? Y qué tienen que ver las propias políticas públicas, la hiperconcentración de actividades, servicios e incluso inversión pública en esas áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es uno de los retos, el tema de la centralidad, ¿no? La inversión y la falta de mecanismos que capturen este aumento de plusvalías que está predominantemente invertido por presupuesto público, ¿no? Cuando tú mejoras un parque y ese parque, esa mejora viene de dinero público, le estás dando plusvalor al suelo y a la vivienda alrededor y no hay mecanismos de captura de ese valor para equilibrar, ¿no? Y entonces le permites a los propietarios que puedan acceder a mejores precios para, no sé, para vender o rentar sus casas, pero el gobierno no está ganando nada a ese respecto, ¿no? Eso por un lado, pero también las áreas, digamos, las zonas que voy a poner periféricas, entre comillas, en realidad tienen otras problemáticas que tienen que ver con los mecanismos de autoproducción de vivienda, de cómo se dan los mecanismos de ampliación de las viviendas a partir de las propias recursos de las familias, ¿no? Y ese es otro problema que vale la pena tomar en cuenta, porque no todo es la vivienda formal de las áreas centrales de la Ciudad de México, aunque de pronto el foco está mucho ahí, sino también entender qué es lo que pasa en zonas como Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, en donde la vivienda tiene un carácter de autoproducción muy importante y también requiere de atención, ¿no? Sobre todo en términos socioambientales.